Marcos 11. Marcos 11. Esta es la historia, tal vez una de las menos populares de Jesús. Los cristianos, especialmente que son solo amor y paz, tienden a minimizar o no hacer caso de estos pasajes. Parece interesante uno de los comentarios de los filósofos más conocidos e influyentes del siglo XX, que se llama Bertrand Russell. Este señor Russell escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Uno de sus libros más famosos en el siglo XX. Y leo sus palabras. Dice: creo que hay un defecto muy serio en el carácter moral de Cristo, y es que Él creía en el infierno. Yo mismo no siento que ninguna persona que sea realmente profundamente humana pueda creer en el castigo eterno. Está la curiosa historia de la higuera que siempre me desconcertó un poco. ¿Recuerdas lo que pasó con la higuera? Él estaba hambriento y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino por si acaso encontraba algo en ella. Y cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque aún no era el tiempo de los higos. Y Jesús respondió y le dijo: nadie coma fruto de ti para siempre. Es una historia muy curiosa, porque no era la época del año adecuada para los higos y realmente no se podía culpar al árbol. Yo mismo no puedo sentir que ni en materia de sabiduría ni en materia de virtud Cristo esté tan alto como algunas otras personas conocidas en la historia. Creo que debería poner a Buda y Sócrates por encima de él en esos aspectos. Es lo que dice, fin de la cita, es lo que dice Bertrand Russell acerca de este pasaje en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Y lo que hace es como atacar la moral de Jesús por su actitud. Y la pregunta es: ¿qué hizo enojar tanto a Jesús? ¿Qué hizo que maldijera la higuera? Por otro lado, también tenemos a un Jesús, para parecer iracundo, que se acerca al templo y arroja las mesas de los mercaderes al suelo. Y tal vez si viviera en el tiempo de hoy, las recomendaciones hubieran sido: ¿por qué si se enojó no hubiera respirado, se hubiera calmado, hubiera contado hasta 10 y les hubiera pedido que se retiraran del templo? ¿Por qué tuvo que reaccionar así? Y creo que esas preguntas son centrales en el texto de hoy. Acompáñame, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Comentamos anteriormente que él se encontraba en Betania, y también hicimos la aclaración que no era parecida a la Betania que está aquí, sino era una ciudad que se encontraba cerca de Jerusalén, donde vivían sus amigos María, Marta y Lázaro, y seguramente se quedaban con ellos a dormir. Ellos estaban en la semana antes de la Pascua, en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que el ministerio de Jesús estaba en Galilea, la región más al norte de Israel, y él ahora está en Judea, específicamente en la ciudad de Jerusalén, la región más al sur de Israel. Él era parte del peregrinaje que hacían los judíos. Esto lo mencioné en el segundo sermón del domingo pasado, que los judíos, los israelitas, hacían 3 peregrinajes, es decir, 3 viajes de donde llegaran a la ciudad de Jerusalén. Y el primero que menciono es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, que es el que estudiamos en la tarde. El segundo es la fiesta de las semanas, o mejor conocido como la fiesta de Pentecostés. Y el tercero es la fiesta de la Pascua, o el llamado Pesaj. Esa es la tercera fiesta, a las cuales los israelitas tenían la costumbre de, donde quiera que se encontraran, ir a Jerusalén. Jesús está a punto de empezar la fiesta de la Pascua y por eso viaja de Galilea a Jerusalén, pero él no se quedaba en Jerusalén, sino que se quedaba en Betania, una ciudad vecina. Esto para evitar, dijimos que era para evitar confrontamientos prematuros con los fariseos y con los escribas, que como leímos acá, deseaban matar. Jesús sale de Betania hacia Jerusalén y dice que en el camino él tuvo hambre y se acerca a una higuera. Ahora tenemos que hacer notar unas cosas.
Jesús es Dios y hombre. Más específicamente decimos nosotros que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre, Jesús tuvo hambre. Vio una higuera que tenía hojas y fue a buscar higos. Dice que no encontró higos porque no era tiempo de higos. Ahora la otra pregunta es, ¿sabía Jesús que habían higos, que no habían higos en la higuera? ¿Ustedes qué piensan? ¿Y entonces por qué fue? Fue porque tenía hambre. Aquí lo dice. Dice el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Antes que sientan lástima por la higuera, quiero hacer la aclaración sobre el propósito de la higuera. ¿Para qué sirve una higuera? Una higuera sirve principalmente para dar higos. Ese es el propósito de la higuera. Podríamos hablar de otras razones por las que está una higuera, ¿no? No sé si ustedes han hecho té de hoja de higo, también para dar sombras, esa es la historia de Jonás, pero principalmente una higuera es para que dé higos. Y una lectura así muy simple como la de Bertrand Russell, que mencioné al principio, da la impresión de que tenemos un Jesús un poco iracundo, que maldice la higuera, ¿verdad? Pero tenemos que notar, para quienes saben de botánica, que las plantas, algunas plantas frutales hacen ensayos de frutas. No sé si alguien sabía que algunas plantas frutales hacen ensayos de frutas. ¿Qué son los ensayos de frutas? Son frutos tempranos anteriores al fruto, ¿verdad? Que también son comestibles. Entonces, esta higuera, la higuera del tiempo de Israel, el tiempo de Jesús en Israel, hace también esos ensayos. De modo que antes de la época de los higos, se producen unos higos más pequeños que también son comestibles. Yo no sé si ustedes han ido a una finca de café, pero el café, cuando está maduro, uno puede pelar la piel y se come la pulpa, pero también puede hacerlo antes que maduren. Hay unos cafecitos así, no tan cafés sino verdes, que también uno los puede saborear. Jesús va ahí porque tiene hambre y quiere encontrar higos, pero se aproxima a la higuera para encontrar una planta que no está cumpliendo su propósito. La condición de la planta era tan mala que dice que solo encontró hojas. Jesús sabía que en el lugar no había fruto. Entonces Jesús tenía un doble propósito cuando fue a buscar los higos. El primero es que tenía hambre y el segundo es darnos una lección, obviamente. ¿Acaso los apóstoles no sabían que esta historia podía ser impopular a Jesús para las personas que lo leyeron? ¿Por qué los apóstoles no dijeron, quitemos esto de acá, puede hacer quedar mal a Jesús, entonces mejor solo unir? Pues el segundo propósito de este pasaje, como dice al final de este versículo, es, y lo oyeron sus discípulos. Jesús lo dijo para que lo escucharan sus discípulos. Cualquier persona del primer siglo, al ver la higuera, sabía que la higuera iba a ser estéril. No daba ni siquiera los frutos principales, mucho menos los frutos finales. Y lo que dice al final debemos notarlo para nosotros mismos. Y lo oyeron sus discípulos. Seguimos avanzando en la historia, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No sé quién ha ido a Chichicastenango, en Quiché, pero está el templo católico, ¿no? En el centro de la ciudad, y alrededor están todas las ventas, el mercado está, y generalmente esa es una de las formas en que se encuentra en una iglesia católica, ¿no? Está el templo y afuera están las ventas. Más o menos esto es lo que vemos acá. El templo, este es el templo de Zorobabel, para que estemos estudiando en la tarde. El templo de Zorobabel tenía el palacio principal, que tenía techo y tenía sus paredes, y en la parte más central estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote con el sacrificio. Después de eso
eso estaba contenido en un lugar más grande que se llamaba el lugar santo. Aquí ministraban los sacerdotes con sacrificios. Después se salía del templo y esta era el área de los israelitas o el área de los judíos. Aquí los sacerdotes hablaban a los israelitas. Había un muro y en la parte más de afuera se llamaba el patio de las mujeres. Es decir, que al de los israelitas no podían entrar las mujeres, al de los sacerdotes no podían entrar los israelitas y al del sumo sacerdote no podían entrar los sacerdotes. Entonces el de las mujeres podían entrar los hombres también. Y el último nivel del templo era el área de los gentiles, o el patio de los gentiles. Y en este patio de los gentiles es donde se cree que estaba el mercado. Y en el patio de los gentiles están las gradas de Nicea. Es como ir a ver las iglesias, ¿no?, católicas. Está la reja y alrededor está el mercado. Y estando ahí en el mercado, Jesús toma las cosas de los mercaderes y las tira. Ahora, la diferencia con los mercados de hoy, con este mercado, es que este no era un mercado de víveres. Es decir, que no era un mercado donde la gente iba a comprar cosas, comida, carne, etcétera, etcétera. Este era un mercado diferente. Voy a tratar de ser un poquito bastante ilustrativo, pero recuerden que ellos están en un peregrinaje para ofrecer el sacrificio. Y cada familia, de acuerdo a sus recursos, debía llevar un animal grande, un cordero, una oveja, si eran pobres, una paloma, y si eran muy muy pobres, algunos vegetales, que vamos a verlos después si estudiamos Levítico, unos vegetales, de acuerdo a sus ingresos. Entonces llegaban todas las familias y cuando llegaban al templo, venían los sacerdotes, revisaban, todo eso debía ser limpio y sin defecto, todos sabemos, ¿no?, presentable a ellos. Entonces venían los sacerdotes, miraban los animales y decían, no, este animal no está bien, o esta paloma no está bien, tiene aquí un rasguño, o aquí tiene una mancha, y no, eso no lo va a aceptar Dios. Entonces venían los sacerdotes y le decían, aquí afuera están las ovejas autorizadas por la Contraloría de Puerto, por ellos. Y entonces tenían que salir ellos, después que los sacerdotes miraban su ofrenda, y tenían que ir a cambiar su cabrito, su oveja. Y eso con ribete, ¿verdad? Como le dicen. Entonces tenía que dar su sacrificio, lo que traía para su sacrificio, y todavía tenía que dar un monto más para poder comprar algo que pudieran presentar aceptable al sacerdote. Entonces le daban una especie de comprobante, entonces ya llegaban con el animal o con la ofrenda, y entonces el sacerdote, al ver que ya lo habían comprado de afuera, ya lo aceptaba. Ese era el negocio. También habla de las mesas de los cambistas. Recuérdense que los judíos, después de la deportación a Babilonia, no están en Israel, todos no están en Israel. Pablo no es de Israel, es israelita pero no es de Israel. Es Pablo de Tarso, es de los lugares de los gentiles. Entonces venían los judíos de todos lados a Jerusalén y ellos trabajaban con la moneda de donde vivían. E igualmente cuando iban a ofrendar, ellos no aceptaban las monedas gentiles. Lo que tenían que hacer es ir con los cambistas que cambiaban las monedas autorizadas para poder ofrendar. Entonces ese era el negocio. No se trataba de un mercado como los que vemos hoy, que está de paso mencionar que también no está bien, sino que era el negocio de los sacerdotes. Los sacerdotes habían autorizado estas ventas, que seguramente también eran de los levitas, para que las personas que quisieran acercarse a Dios con su ofrenda tuvieran que pagar de más. Hicieron de la fe un negocio. Y entonces por eso cuando llega Jesús y ve el mercado, no se enoja tanto por el mercado. Jesús viene y tira las cosas. Y dice el versículo 17, acompáñenme al 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No dice que la hizo mercado, sino era una cueva de ladrones. Aprovechaban,
se aprovechaban de los más pobres, se aprovechaban de los que venían de lejos. Ya no iban a regresar, ¿verdad? Ya. Si le decía al sacerdote, tienes que cambiar tu oveja, no iba a regresar a su tierra a traer esa oveja. Tenía que comprarla ahí. Y por eso era una cueva de leones. Dice el 18, y lo vieron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba tirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. No se trata de entrar a las iglesias y tirar todo, ¿no? Hasta aquí tiremos los cajeros, ¿no? Se trata de aquello que es idolatría para nosotros. Se trata de ser celoso con la adoración. A veces nosotros ponemos muchas trabas para acercarnos a Dios y nosotros mismos nos ponemos muchos obstáculos, ¿verdad? Cuando vamos a orar seguramente decimos, solo voy a ver mi teléfono un poquito más, solo termino de lavar esto, solo termino de asear acá y termino posponiéndolo. Yo soy mi mismo obstáculo para acercarme a Dios. ¿Cuánto más aquellas personas que trabajan en el ministerio? Nosotros a veces compartimos la palabra, pero lejos de hacerlo más fácil, lo hacemos más complicado. Decimos que tal persona no puede cambiar, tal persona vive demasiado inmoral, y ponemos obstáculos para las personas. Pero aquí Jesús tenía una clara enseñanza, que era la higuera que no daba fruto. ¿Quién es esta higuera? Esta higuera era Israel. Israel durante mucho tiempo recibió las enseñanzas de Dios a través de sus profetas, y como veremos también, ellos mataban a los profetas y se alejaban, tuvieron que destruir el templo y reconstruirlo para aprender que Dios era celoso de su adoración. Y ahora que estaba Jesús y delante de ellos no podían ver a su Salvador, no daban fruto. Esto es un testimonio para nosotros, que cada uno de nosotros está en pacto con Dios. No sé si se habían dado cuenta de esa realidad, pero todos aquí estamos en pacto con Dios. La pregunta es si nosotros somos estériles como Eva. ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Cuál es el propósito del cristiano? Por si alguien no sabía, el propósito del ser humano, como dice nuestro catecismo de Westminster, es adorar a Dios y ser feliz con Él eternamente. Ese es nuestro propósito. Y la segunda pregunta es, ¿qué produce un cristiano? ¿Qué produce un cristiano? ¿Qué no puede producir alguien de afuera? ¿Puede trabajar? Sí puede trabajar. No nos distinguimos de nadie de eso, ¿verdad? Es decir, que yo voy a trabajar en una finca y va alguien que no es cristiano, ¿y qué producimos los dos? El fruto, ¿no? Vamos a nuestro trabajo y producimos informes. Ahora, ¿qué produce un cristiano que no producen los demás? Y la respuesta es más cristianos. Ese es el trabajo del reino de Dios. Y eso es lo que Jesús le reclama a través de la higuera al pueblo de Israel. Lejos de ser un pueblo, una casa de oración para los gentiles, lo que hacían es poner trabas. ¿Dónde estaba el mercado? En el atrio de los gentiles. No podían llegar los gentiles allá. Y los judíos que querían pasar a los demás atrios no podían pasar porque no les dejaban las regulaciones de los sacerdotes y de los levitas. Entonces nosotros debemos preguntarnos si tenemos la misma actitud que los fariseos, que los levitas, que los sacerdotes. Si estamos dando fruto, no hace falta que nadie nos maldiga. Nosotros mismos estamos dando testimonio de que hay en nuestro corazón. ¿Qué producimos? ¿Producimos higos o producimos solamente hojas? Que cada uno lleve ese testimonio en su corazón, de que dejemos de juzgar tan fuerte a los fariseos, no porque no se porten mal, sino porque tal vez nosotros somos más parecidos a ellos. Y eso es para que lo escucharan sus discípulos, dice acá. Eso es para que lo escuchemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Cuando sus discípulos regresan, ven la higuera, eso lo vamos a ver en el siguiente domingo, pero ven la higuera y se maravillan del milagro. Cuando escucharon los fariseos de lo que había hecho Jesús, ¿qué hicieron? Se enojaron y procuraban matar.
Pues aquí solamente hay dos respuestas, dos corazones, un corazón que se enternece y un corazón que se endurece al escuchar acerca de los frutos del reino de Dios. Vamos a orar. Señor, vemos la historia de los fariseos, de los sacerdotes, de los cambistas, de los mercaderes del templo. Cuán parecidos somos nosotros a ellos. Pero Señor, que nosotros no seamos un obstáculo para quienes quieran venir a ti, que tal vez no somos de tropiezo, pero tampoco somos de bendición para nadie. Vivimos, Señor, en nuestro trabajo, tal vez vivimos en nuestras actividades sin que nadie sepa que hay un Señor y un Salvador de este mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir intencionalmente para ti toda la semana. Que no solamente seamos los cristianos de domingo, sino seamos cristianos de toda la semana. Hay en nosotros frutos. Hay en nosotros frutos antes de la siega final, donde tú vendrás a recogernos. Te pido que podamos dar bendición a los demás y no solamente hojas. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que tú deseas, que viene a tu templo, tu casa de oración. Y no maldiga, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Vamos a ponernos de pie para cantar, terminar cantando.